Jennifer, buenos días. No sé qué haya pasado con los compañeros, pero todavía no se conectan. Em, el día de hoy la idea era hacer un trabajito en salas, pero justo no se conectan. Un segundo, Bueno, sí, sí. Mm, Ya les voy a escribir para que entren. igual iba a ver el chat. Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar ya con la clase. Esperemos que Leandro se pueda ir uniendo durante el transcurso de la clase también, porque ya debemos iniciar. Les rogaría igual que la siguiente clase, por favor, entremos máximo hasta las 8:10, son 8:14 y recién se están uniendo, no todos, no, pero algunas personas. Es un poco. A ver, el día de hoy vamos a empezar haciendo, el día de hoy vamos a empezar haciendo un pequeño trabajito en clase, ¿sí? A manera introductoria del tema que vamos a ver. Habíamos visto ya nosotros energía solar, energía eólica. El día de hoy nos corresponde o nos compete ver lo que es la energía geotérmica. Pero previo a eso vamos a hacer un pequeño cuestionario que ustedes tienen en plataforma. Ahora les explico en qué consiste. Vamos a llenar este cuestionario en base a un libro que está acompañando también este cuestionario que se llama tarea. Entonces bajamos el Word, bajamos el texto y vamos a ir contestando y armando una pequeña presentación para la clase. Este será tomado en cuenta como un taller en clase.
Como son las 8:15, vamos a tener nosotros hasta las 9, ¿sí? No más de eso, hasta las 9 para preparar. Entonces, igual el texto de apoyo está ahí y vamos a ir contestando. Ahora, la idea es que ustedes hagan una pequeña presentación. Ahora, como es un trabajo durante la clase, la presentación debe tener los elementos básicos. Tampoco les voy a pedir que sea la presentación eh, más fuerte que puedan hacer, pero sí rigiéndose a las preguntas que les había puesto. Y después de eso vamos a tener un espacio para que cada uno explique cada una de las preguntas brevemente. Ya ustedes pueden hacer, no sé, una presentación en Word, PowerPoint, eh, no sé, algún otro programa que conozcan, no hay problema. Y después de una vez que terminen de hacer como esta pequeña exposición, pasamos a ver ya netamente lo que es energía geotérmica conmigo. Sí, porque lo que vamos a ver ahorita es un poco una parte introductoria y usa elementos de los cuales ya se ha hablado en física. Por lo tanto, no es tan complejo que lo realicen. Entonces, eso nos va a permitir recordar algunas cosas e introducir el tema a lo que vamos a hablar posteriormente. Entonces ahorita vamos a tener, como les dije, hasta las 9 para que preparemos, ¿sí? Y después de eso exponemos. Sí, exponemos y a las 9 estamos como otra vez retornando como a la clase. O sea, no nos vamos a desconectar, vamos a seguir conectadas y cada una va a trabajar en el cuestionario. Dije, una pregunta. Díganme. Esta presentación es sobre el libro que está colgado Sí, en plataforma. sí, sobre ese Ah, texto. Pueden usar ese como material de apoyo, como guía, o si desean pueden también utilizar otros medios de consulta, no hay problema. Pero este texto está bastante completo, muy, muy útil, por eso se los había puesto. Eso entonces a las 9 eh, retomamos, ¿sí? Ahorita solamente voy a tener la cámara apagada, pero seguimos conectados y seguimos trabajando sobre el cuestionario. Eso.
¿Cómo vamos, chicos, con el cuestionario? Porque tendríamos 4 minutitos o necesitan otro poquito de tiempo. Puede ser unos 10 o 5 minutos más. Sí, que unos 10 minutos más, creo yo. 10, Sí, ya. porque uno, sí, Entonces son 8:57 más 10. Sería a las 9:17. Bueno, menos. Ya quedemos a las 9:15 ya. Para no hacernos líos. Máximo. Para que ya. puedan. Ya.
Listo, chicos. Con eso creo que ya hemos tenido un tiempo adecuado para preparar la pequeña presentación que vamos a hacer. ¿Quién quiere iniciar? La Jennifer. ¿Qué pasaría con Kimberly? Creo que ha salido. Joel o Jennifer, cualquiera de los dos puede iniciar. No sé, ¿me escuchan o no me escuchan? Eh, yo quería iniciar, pero me falta algunas, o sea, dos preguntas, no importa. No importa, iniciemos nomás. En todo caso, le completamos para subir la presentación, sí, porque toca subir como el, el producto, digamos. Ya, entonces yo le comparto. Ya, denme un segundo, creo que tengo que yo poner algo para que puedan compartir, ¿no es cierto? Seguridad. Ya, ahí está. Ahí sí se puede ver mi presentación, dije. Ya, sí, ahí se puede ver, justito. Ya, ya. Ya. A ver, ¿qué es la geotérmica? ¿A qué se refiere la geotérmica con cuando decimos que la Tierra? Ya, la Tierra es uno de los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol y es el único que está habitado por plantas, animales y seres humanos. Vería a qué se refieren los procesos geotérmicos. Esa no encontré. Ya, sí, sí, no. Ya, Claro. ¿qué es la geotérmica? La energía del calor de la Tierra también se puede emplear como indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos e internos del conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica o calor útil al ser humano. Para que se realice un esquema indicando los hechos que contribuyen a la formación del calor interno. Para eso tenemos la desintegración de isótopos radiactivos, el calor, los movimientos diferenciales, la cristalización del núcleo. La desintegración de isótopos radiactivos es la que se encuentra en la presente corte y principalmente tiene uranio de 235 y uranio de 238. También tiene torio de 282 y por en el calor inicial, vuelta se libera durante la formación del planeta, en la que se encontró hace 4.000 millones de años y todavía está llegando a la superficie. En los movimientos diferenciales, entre estos, la diferencia de la capa que constituye la Tierra, principalmente el núcleo. En la cristalización del núcleo es el núcleo externo que se encuentra líquido y está cristalizado. Continuamente se encuentra en tensión con el núcleo interno que se encuentra en sólido y se libera calor. La otra pregunta es: ¿a qué se refiere la geotérmica geotera? Es la transferencia de calor desde zonas calientes o profundas hasta la superficie o muy cerca de ella y posteriormente también aprovecha de esta forma el agua caliente en fase líquida o vapor. También se puede decir que la geotermia es una energía que penetra en el subsuelo, contribuyendo a manera de la superficie del planeta a una temperatura promedio de 15 grados centígrados y es
y de nuevo al espacio. También no intervienen los procesos energéticos que afectan al interior de la Tierra. ¿Qué es el gradiente geotérmico? Es la variación de temperatura en función de la profundidad expresada en grados centígrados por kilómetros. ¿Cómo se relaciona el flujo? Alcancé a hacer. Ya, ¿qué es la conductividad térmica? La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material que indica para conducir el calor y se expresa en vatios sobre metros por grados centígrados. Dice que es más de conducción, convección y radiación. ¿Y cuáles son las diferencias? Como podemos ver aquí en el gráfico, la conducción es la transferencia que es el calor a través de por ejemplo, en una olla se transfiere a través de vamos a decir, del manejo de la olla. O sea, se podría decir que es a través de un medio por interacción entre partículas adyacentes. La convección, en cambio, es el modo en el que se transfiere la energía térmica entre sólida y un fluido adyacente, ya sea líquido o gas. Y la radiación es la emisión de energía, la parte de acá abajo, en forma de ondas electromagnéticas como en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. La diferencia de estos es que su energía se transfiere que es la litosfera, astenosfera, mesósfera y endósfera. La litosfera es la corteza y la parte rígida del un espesor de 75 a 100 kilómetros. La atenosfera es la parte deformable del manto, es una capa, por acá está. ¿Dónde está? La atenosfera es la parte deformable del manto, es una capa plástica en la que la temperatura y la presión alcanzan a valores que permiten que se fundan los puntos. La mesosfera, en cambio, es el resto del manto que se encuentra acá abajo. Y la endosfera es la parte que comprende el núcleo externo e interno, la parte más profunda. ¿Cómo se relaciona la litosfera, la atenosfera, la mesosfera y la endosfera en el calor de la Tierra? En la Tierra se transfiere el calor, se produce por una conducción térmica, el calor que se difunde sin que haya transferido de materia. La atenosfera es lo que se evacúa por convección térmica con movimiento de materia y la mesosfera es el calor que se transfiere principalmente por conversión. Y Inge no le escucho nada, creo que está apagado el micrófono. Ya. Gracias, Jennifer. Sí, ha estado apagado el micrófono. Seguimos con Leandro ahora. Inge, yo avancé con todas las preguntas, pero no avancé la presentación. Ya, en todo caso, explíquenos verbalmente. La presentación incluso dije Ok, que está abierto hasta el sábado medianoche, me parece. Entonces pueden irle subiendo entre mañana y el sábado para que puedan completarle. ok, Inge, gracias. A ver. Explique qué es la Tierra y a qué se refieren los procesos geotérmicos. La Tierra, como sabemos, es un planeta, por lo tanto tiene un núcleo sumamente caliente. Este núcleo alcanza unas temperaturas de 5.500 grados centígrados. Por lo tanto, existe lo que se refiere a los procesos geotérmicos, sucede la conducción, la convección y la radiación, que es la geotermia. Es el aprovechamiento de la energía generada generada por el planeta a través de los cuerpos o capas que existen de conducción.
como ya lo vamos a ver más adelante. Atracción gravitacional, la 3, perdón, es un esquema, dice contribuir a funcionar calor ya. La formación del calor se da por la atracción gravitacional del Sol y la Luna, que es más o menos un 10% del calor generado por la Tierra en total. Cuatro. ¿A qué se refiere la geotermia somera? Es una energía renovable utilizada para climatizar cualquier tipo de ambiente, desde viviendas hasta hospitales, centros universitarios y invernaderos. ¿Qué es el gradiente geotérmico? Es la variación de temperatura que aumenta dependiendo de la conducción que se genere. Aumenta con la profundidad de la corteza terrestre y este flujo de calor sería el método para la dicha variación que sucede. 6. ¿Qué es la conductividad térmica? Es la capacidad de un material para conducir el calor del flujo. Es la capacidad de un material para conducir calor. El flujo de calor sería mucho más eficiente si pasa por dichos materiales que tienen esta propiedad. A ver, los fenómenos, el fenómeno de conducción, de convección, es la transmisión de calor por la transferencia de la propia materia portadora del calor, la radiación. Transmisión de energía por medio de la emisión de ondas electromagnéticas o fotones, y la conducción es la transmisión de calor por contacto sin transferencia de materia. La litosfera, a ver, 8. Explique qué son la litosfera, antenosfera, mesosfera y endosfera. La litosfera es la capa superficial sólida de la Tierra caracterizada por su rigidez. La antenosfera es el manto que está debajo de esta. Puede ser un poco más maleable, ya debido a que empieza a tener un poco más de nivel térmico. La siguiente capa que le sigue es la mesosfera. En esta capa existe una cantidad de calor mucho más elevada, que llega hasta los 200 grados. Sus materiales son muy maleables. Y por último, la endosfera. La endosfera es prácticamente la parte del núcleo donde está generado todo el calor. Explique cómo se relaciona la litosfera, la antenosfera, mesosfera y endosfera con el calor de la Tierra. Podría ser dado los materiales de dichos lugares, ya que, como vimos, la conducción se define por eso. De dichos materiales ayudan a la propagación del calor a través de las capas. Por lo tanto, si un material o una zona tiene dichos materiales, podrá tener mejor conducción del calor de la Tierra. Y la última no avancé a acabar. Disculpe. Ya listo. Entonces, la idea un poco de este trabajo era poder nosotros tener como una parte introductoria sobre el tema de la energía geotérmica. Sí, las preguntas van enfocadas un poco más a introducir el tema para después pasar como a abordarlo de manera más profunda. Déjenme, veamos el
Denme un segundito, solo déjenme ver el texto para ver si hacemos como algunas puntualizaciones y pasamos como a la parte de la energía geotérmica. Porque creo que quedaron algunas dudas, ¿verdad? De lo que me pude dar cuenta. La 9 y la 10, sí, de esas preguntas, o sea, no entendí muy bien. Ya. ¿Cuál era la 10? Dice, realiza un esquema sobre la manifestación geotérmica y las estructuras que lo relacionan. Ya. Ya vamos a ir viendo. Ya, entonces este es el texto en el que trabajamos hace un ratito, ¿sí? Ahora, la idea un poco era hacer como toda esta parte introductoria sobre el tema de la Tierra, recordando algunas cosas, otras un poco nuevas, pero no tanto. Y la idea es pasar ya a la cuestión de la energía geotérmica. Ahora, es importante, yo creo, ir puntualizando, vamos a ir como en orden hasta llegar a la pregunta 10, ¿sí? Y entender que la Tierra es un planeta que está en constante movimiento, o sea, es un sistema dinámico, ¿no es cierto? No es una cosa que está quieta, es sólida y hasta ahí, no, sino todo lo contrario, es un cuerpo que está en constante movimiento, que está cambiando, transformando materia en energía, está, está moviéndose incluso alrededor del Sol, gira sobre su propio eje. Dentro de la Tierra también se dan procesos, ¿no es cierto?, físicos, procesos químicos, hay reacciones todo el tiempo. Sí, entonces vemos que es un sistema, es un planeta totalmente dinámico. Y en ese sentido también es importante, yo creo que aquí puntualizar que este planeta dentro de sí guarda diferentes procesos geodinámicos, es decir, procesos que suceden justamente en la Tierra como tal y que van desde procesos internos que existen en el interior, digamos, en el núcleo, como saben, o como vimos hace un momento, la Tierra no es como una masa sólida, sino que también tiene un núcleo líquido. Entonces hay procesos que se dan justamente dentro, ¿sí?, de este núcleo líquido y dentro de las capas que rodean la Tierra, hasta procesos que nosotros podemos ver reflejados en la superficie, ¿sí?, como el caso de esta pequeña foto, como la erupción de un volcán, ¿sí?, que es parte de un proceso que realiza, ¿no es cierto?, nuestro planeta y que se da en la superficie donde nosotros lo podemos ver. Aquí está un volcán más grande. Sí, por otro lado, también es importante entender que justamente esta interacción, esta dinámica que existe en el núcleo, que es un núcleo caliente, sí, lo que va a ir produciendo, ¿no es cierto?, es que exista calor, ¿sí? Y este calor a su vez viene a ser el motor de la tectónica de placas. Cuando hablamos nosotros de la tectónica de placas, hablamos del movimiento de las grandes masas de continente que existen en la Tierra. Como sabemos, el planeta Tierra está conformado por placas tectónicas que están constantemente moviéndose, es decir, son masas de tierra que se están moviendo quizás imperceptible para nosotros, pero todo el tiempo están en movimiento. Y justamente este movimiento es gracias al calor, ¿sí?, a la dinámica que se produce dentro de la Tierra, y esta dinámica en sí afecta obviamente ya en la superficie y en los diferentes movimientos que se puedan generar. Ya. Por otro lado, también es importante aquí resaltar que gracias al calor, gracias al aumento de temperatura, gracias a que existe, ¿no es cierto?, esta masa líquida en el núcleo, todo el tiempo se está dando un proceso de fusión de rocas. ¿Qué quiero decir cuando hablo de fusión? Que las rocas pasan de un estado sólido a un estado líquido gracias a las altas temperaturas que existen
especialmente en el núcleo de la Tierra. Ya, por otro lado, preguntábamos qué era la geotermia, ¿no es cierto? Entonces la geotermia viene de la palabra geos, que significa tierra. Entonces si decimos geografía, por ejemplo, ¿no es cierto? Geo es tierra. O decimos geología, geo es tierra. En el caso de geología, logos es tratado, entonces tratado de la tierra. En este caso sería geotierra y termos, que más o menos hace alusión al calor de la Tierra. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ver dentro de la geotermia, o lo que se va a estudiar, es justamente el calor de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, podríamos definirla como una ciencia, ¿sí? La geotermia es una ciencia que estudia los fenómenos internos, los fenómenos térmicos internos del planeta, y también el conjunto de procesos industriales que intentan explotar este calor para producir energía eléctrica o calor útil para el ser humano. Entonces vamos viendo cómo esto ya se va relacionando con la energía geotérmica, que es lo que vamos a ver nosotros, que es justamente aprovechar este calor que existe en la Tierra o el calor que se produce en la Tierra para, no sé, calentar sistemas o para transformar esta energía calórica en energía eléctrica. Entonces, igual aquí en este esquema podemos ir viendo, ¿no es cierto?, cómo existe, ¿no es cierto?, una distribución de calor al interior de la Tierra, en donde está un núcleo sólido rodeado por un núcleo líquido, que es justamente este río de lava que está fluyendo todo el tiempo y que, claro, busca salir en algún momento este río de lava o el calor que se está produciendo por medio de, es como una olla de presión, busca un hueco para salir, digamos así, ¿no es cierto? Y en ese sentido puede haber, por ejemplo, como está aquí, ¿no es cierto?, un volcán, ¿sí?, en donde, claro, este flujo de este núcleo líquido que está moviéndose busca una salida, llega y se instala como en una especie de piscina, digámoslo así, que se conoce como cámara magmática. Y cuando la presión de esta cámara magmática es muy alta, este calor sale, ¿no es cierto? Sale en forma de erupción volcánica, ¿sí? Entonces vamos viendo que esta dinámica está presente en diferentes lugares. Ahora, otra forma en donde se podría producir como estos fenómenos que tienen que ver con el volcanismo, si vemos en esta otra partecita de acá, creo que le voy a hacer más grande porque es muy pequeño y no se alcanza a mirar. Si ustedes ven, aquí se habla de una zona de subducción. Cuando hablamos de subducción es una forma de movimiento de las placas, una forma de falla, ¿sí? Que lo que sucede es que una placa que choca contra otra empieza a introducirse debajo de una de las placas, ¿no es cierto? Y eso genera o se produce en los volcanes, las montañas. Ese proceso, por ejemplo, dicen los científicos que sucedió aquí en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Ustedes han visto ahí como toda una franja, ¿sí?, que es una cordillera de montañas que atraviesa prácticamente América del Sur. Lo que se dice es que hubo un proceso de subducción, es decir, la placa que choca con la placa del Pacífico que choca con la otra placa, no me acuerdo el nombre de la placa ahorita, pero en el mar del Pacífico chocó una placa y se introdujo debajo de la otra. ¿Sí? Esto es la subducción. Y ese introducirse debajo de la otra va generando que se hagan estas deformaciones a manera de montañas y se generan volcanes, etc. ¿Sí? Entonces esos procesos también van a propender a que haya, por ejemplo, una erupción volcánica, ¿sí?, en el mar o en las costas, especialmente por justamente este proceso, que como vemos pudo haber quedado entrampado el magma. Cuando digo entrampado, quiere decir que tal vez salió de acá, ¿no es cierto? Vino, hubo un proceso de subducción y lo que hizo es sellar, ¿no es cierto?, la parte inferior, la parte superior, y se quedó un poco de magma ahí, ¿ya? Y ese magma lo que va a hacer también es buscar por dónde salir,
y justamente sale como por las montañas o los volcanes. Sería otra forma en que se manifiesta justamente este calor y esta dinámica que existe dentro del planeta Tierra. No sé si ahí está claro hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Avancemos. Ya. Ahora la Tierra presenta como varias estructuras, ¿no es cierto? Esto más bien se ha hecho con fines de estudiarla, ¿no es cierto? Por un lado está el manto, ¿sí? El manto viene a ser todo lo que recubre o envuelve al planeta, ¿sí? Y es importante ver aquí el tema de temperaturas. Este puede tener temperaturas que van desde los 3000 grados Celsius hasta los 1000 grados Celsius. Entonces vemos que son temperaturas bastante altas, ¿sí? Ahora, esta característica específica de temperaturas y además de composición de rocas le da a una textura plástica hacia el centro y más sólido hacia la superficie. Entonces lo que nosotros vemos en general es sólido. Sin embargo, como yéndose más hacia adentro, este va adquiriendo una textura un poco plástica, es decir, que puede deformarse, ¿sí? Si se la somete a distintos esfuerzos. Por otro lado, hablamos también de la corteza. Esta corteza viene a ser ya como la envoltura superficial y la temperatura va desde 1000 grados Celsius cuando está en contacto con este manto, ¿sí? Que en la parte superior, digámoslo, del manto, hasta los 15 o 20 grados Celsius ya en la superficie terrestre, porque imagínense si tuviéramos temperaturas de 1000 en la superficie, o sea, no sería posible que desarrollemos la vida en sí, como la conocemos. Entonces las temperaturas llegan a tener de 15 a 20 grados Celsius en esta corteza, que es donde nosotros pisamos, caminamos, etc. Esta corteza terrestre va a ir variando también su espesor. Cuando se habla, por ejemplo, de las profundidades oceánicas, que también se tiene corteza, ¿sí? Esta puede tener un espesor hasta de 20 kilómetros, mientras que en la parte continental puede llegar a tener de 30 a 70 kilómetros, ¿sí? Ya. Ya. Ahora, ¿qué constituye la litosfera? ¿Sí? La litosfera justamente viene a ser la parte sólida, ¿sí? De alguna manera del manto. O sea, constituye esta parte sólida del manto y también constituye como la corteza. Esta litosfera está fragmentada o está fraccionada o quebrada, digámoslo así, en diferentes placas litosféricas que se desplazan lentamente o se están moviendo constantemente a lo largo del globo terráqueo, ¿sí? Y estas van a dar como justamente estas anomalías térmicas en diferentes sitios, justamente por este movimiento, porque todo el tiempo están como moviéndose y eso genera que las dinámicas de la Tierra también vayan siendo distintas y por lo tanto se pueda generar anomalías térmicas. Ya, como resultado un poco de esto se da o se puede tener que el 99% de la masa de la Tierra está sometida a una temperatura superior a 1000 grados Celsius. O sea, imagínense, apenas el 1% sería que tiene temperaturas menores a este valor o inferiores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque justamente en este 1% va a haber igual una distribución de temperaturas y solamente el 0,1% de estas soporta temperaturas inferiores a 100 grados Celsius. Ya, son las temperaturas un poco a las que nosotros nos desarrollamos, o sea, menos de 100 grados, mucho menos de 100 grados Celsius, pero vemos que es un porcentaje mínimo. O sea, en la parte donde habitamos prácticamente sería ese porcentaje de temperatura. Ahora,
El calor se puede producir gracias a diferentes fenómenos, que también les había, creo que esta era otra pregunta, ¿sí? Que vamos a decir desintegración de isótopos radioactivos, el otro sería el calor inicial de la Tierra, los movimientos diferenciales entre las capas y la cristalización en el núcleo. Cuando hablamos nosotros de desintegración de isótopos radioactivos, es importante considerar que, claro, la corteza terrestre tiene, ¿no?, diversos compuestos químicos, diversos elementos que están ahí justamente, y los isótopos vienen a ser estos elementos que son como una variación de los elementos que conocemos, ¿no es cierto? Y justamente el número que se presenta al lado de estos ejemplos de isótopos representa incluso como la radioactividad de los mismos. Entonces, dentro del manto y la corteza nosotros podemos encontrar el isótopo de uranio 235, el uranio 238, el torio 282 y el potasio 40. Ahora, estos isótopos no es que están como muertos ahí, sino que todo el tiempo, sí, las interacciones que se dan en la corteza y en el manto, gracias incluso a diferentes, incluso reacciones químicas que se puedan dar, estos se están desintegrando, ¿sí? Se están como separando. Y eso hace que de alguna manera esta desintegración produzca calor en forma de radiación. Por eso son isótopos radioactivos. Entonces habíamos visto que son formas de disipación de calor, convección, conducción y radiación. Cuando hablamos de isótopos, estos están irradiando energía, ¿sí?, y por ende irradiando calor. Por otro lado, está el tema del calor inicial. Sí, este calor inicial justamente es aquel que se liberó cuando se formó el planeta Tierra. Eso quiere decir hace 4.500 millones de años. Sí, esa es un poco la antigüedad que le han calculado al planeta. Y claro, este calor que se liberó sigue llegando a la superficie. Como ustedes saben, la formación de la Tierra, de acuerdo a varias teorías, es un proceso, ¿no es cierto?, en donde se producen varias reacciones químicas y entre esas, como dentro de estos procesos se produjo un calor al inicio y ese aún permanece, imagínense, en 4.500 millones de años. Entonces, es muchísimo tiempo y claro, sigue todavía de largo. Por otro lado están los movimientos diferenciales de las capas de la Tierra, ¿sí? Existen movimientos principalmente entre el manto y el núcleo. Ahora, ¿por qué se van a dar estos movimientos? Volvemos a este esquema de arriba, ¿no es cierto? Aquí está el manto y aquí está el núcleo. Ahora sabemos que este núcleo es líquido. El manto de alguna forma es más sólido en la superficie y más plástico en la parte más cercana al núcleo, a este núcleo líquido. Ahora va a haber un movimiento y una interacción y una dinámica entre estos dos, porque claro, un fluido como un líquido es un fluido que tiene como mayor capacidad de movimiento, por ende también tiene mayor energía cinética, que se refiere justamente al movimiento de sus moléculas, hace que se vayan generando interacciones con este manto. Interacciones como puede ser esto, ¿no es cierto?, que se rompa esta capa plástica y salga el núcleo líquido. O que vaya como todo el tiempo este núcleo líquido fusionando las rocas del manto, es decir, convirtiéndolas en líquido e integrándolas a su estructura. Y a la inversa, o sea, va a haber también procesos en los que esta roca líquida se vaya convirtiendo en sólida. Entonces, esta dinámica va generando, ¿no es cierto?, va produciendo de alguna manera calor o disipación de energía en forma de calor. Por otro lado está el tema de la cristalización del núcleo. Si veíamos que el núcleo externo es líquido, mientras que el interno es sólido, ¿no es cierto? Ahora este núcleo externo continuamente se está cristalizando, es decir, el magma
se está enfriando y se está convirtiendo en un cristal. Y en la zona de transición, justamente donde se encuentra el paso de sólido a líquido, digámoslo así, o hay una cuestión o una interfaz que sería entre este núcleo líquido y este núcleo sólido, se está produciendo calor gracias a estos procesos de cristalización del núcleo líquido que está alrededor de esto. Entonces vemos que hay diferentes formas, diferentes hechos, diferentes fenómenos que están todo el tiempo generando calor. Ahora no es que está creándose como tal energía, sino lo que está pasando, si ustedes se dan cuenta, son procesos de transformación, materia y energía, o de una forma de energía en otra, etc. Hasta ahí, ¿dudas sobre estos 4 fenómenos? No, profe. No. Ya, déjenme ver. Inge. Dígame. A mí me surgió una duda, pero, o sea, no es de los temas en específico de ahorita, sino que en la siguiente clase con la Inge Miriam, ella nos suele decir que el calor es un contaminante del agua, pero, para mi parecer, creo que eso también ayuda a la vida, ¿no? A prosperar en el planeta. Mm, El calor. sí, el calor. Mm, Ya. Ahora, ¿en qué contexto dice que es un contaminante del agua? mm, o sea, no, ella nos dice que es un contaminante del agua, el calor. Así de siempre creo que es porque altera los organismos, algo así nos dijo. Claro, ahora el calor, dependiendo, ¿no es cierto?, de la cantidad incluso, produce como variaciones, ¿no es cierto?, ustedes ven en diferentes instancias. Ahora en el agua debe ser un proceso más, ¿qué será?, degenerativo de los organismos, sobre todo. Aunque hay otros estudios en donde se puede ver que el calor también produce otros tipos de vida. Entonces es un poco complejo, creo yo. Sí, que algo así también me surgió en la cabeza y digo, chuta, Sí. como que sí, que no. Ajá, exacto. Yo creo que depende del contexto en el que se le esté abordando, ¿sí? Puede ser como considerado un contaminante. Depende, creo, del contexto como tal. Ya, gracias, Inge. Uh-huh. A ver, ¿en qué estamos? Estábamos en estos 4 procesos. Me volé, estaba pensando otra cosa, ya me dejó pensando cosas. Ya. Ahora también aquí es importante que la Tierra tiene una gran cantidad de calor, ¿no es cierto? Por eso hay tantas cosas, erupciones y todo lo demás, ¿sí? Pero solo una pequeña fracción, es decir, una pequeña cantidad, puede ser usado por la humanidad, ¿sí? Debido a que, claro, no podemos tomar esta energía y aprovecharla al 100%. Por un lado, aún está en el interior de la Tierra, ¿no es cierto? Y por otro lado, o sea, directamente, por ejemplo, de un volcán en erupción, también es como muy peligroso y no hay como tecnología desarrollada en ese sentido. Por lo tanto, se aprovecha como muy poca cantidad del calor que existe. Ya, aquí igual nos habla un poco por ejemplo, uno de los usos más antiguos es cuando los seres humanos descubrieron estos manantiales termales, estas aguas termales que saben decir, ¿sí? Y en estas obviamente lo que hacían, ¿no es cierto?, es usarlas con fines de alimentación, es decir, para cocinar alimentos usaban las aguas termales. Bueno, ahora ya no usamos, ¿no? Pero en la antigüedad, imagínense, sin toda la tecnología que tenemos ahorita, si encontraban algo que podía como coadyuvar a mejorar la vida del ser humano, lo usaban. Por otro lado, también es usada, esto sí es hasta la actualidad, creo, con fines medicinales. Ahora estas aguas termales, que justamente vienen del interior de la tierra, vienen arrastrando un montón de minerales. Y con eso también, en combinación con el calor, puede servir de alguna manera como
una cuestión medicinal, o eso es lo que muestran algunos estudios. Eso, a ver, por la hora, ya ha sido 59, por la hora nos vamos a quedar ahí y mañana acabamos como de contestar un poco las preguntas para ver un poco la parte introductoria y ya pasar a la energía geotérmica como tal y cómo se está usando, ¿sí? Por el tiempo sobre todo. Entonces, por el día de hoy nos quedaríamos aquí para empezar mañana con la geotermia somera. Y quedaría completar el cuestionario. Sí, el cuestionario lo pueden ir completando, como dije, hasta el sábado medianoche, creo que dejé abierta la plataforma, entonces pueden hacerlo en ese transcurso de tiempo. Entonces traten como de agregarle lo que haya faltado en la presentación o que crean importante, ¿sí? Eso. Por el día de hoy nos despediríamos, nos veríamos el día de mañana. Por favor, máximo 8:10. Hoy día me entraron súper tarde. Sí, disculpe. Ajá, y necesitamos iniciar la clase antes. Eso, chicos, sin más, buen día, buena tarde a todos y a todas y nos vemos mañana. Inge, Ok, Inge. Inge, escucha, Sí, ya. Inge, ¿podría subir los videos del miércoles y de hoy? no están todavía. Solo la falta el de ayer, el video de Ay, ayer. ya lo veo. Ya, por favor. No me acuerdo si lo subí. Creo que no alcancé a subir. Ya le veo entonces. Ya está Ya, mañana. mañana.